Muy bien, bueno, ahí estamos. Bueno. Y vamos a empezar con límites. En realidad de límites vamos a ver cuál es la idea de límite para entender cuáles serían los cambios, pero no vamos a hacer nada de práctica, no vamos a hacer el cálculo del límite, ¿no? Pero sí vamos a entender cómo sería esa generalización. Y cuando uno piensa en tratar de definir el límite de un campo escalar, que tenía dos variables, la idea que era siempre, en realidad, cuando uno pensaba en el límite, y pensar qué le pasa a las imágenes cuando los elementos del dominio se acercan a un elemento dado, digamos, ¿no? Ven que ahí uno diría, bueno, si queremos calcular el límite cuando me acerco a este punto del dominio, ¿dónde estoy? Uno tendría que hacerse esa pregunta. Entonces, ven que de la misma manera que... Profe, disculpe, pero no está presentando. Ah, qué bien, perdón. Creí que lo... Ah, está. ¿Saben qué pasa? Cuando se me cortó la conexión, se me fue la presentación. Sí, córtenme, no hay problema. Ahora sí, justo. Yo estaba re feliz. Hablando acá. Ahora sí, ¿no? Sí, profe, ahora sí. Chicos, ¿se ve ahora? Ah, bueno, perfecto. Bueno, entonces, la idea era, ven que ahí me aparece, la misma pregunta que nos habíamos hecho cuando empezamos a pensar en los límites de funciones escalares. Si tengo un elemento que estaba en el dominio, ¿qué le pasa a las imágenes cuando empiezo a tomar valores del dominio que están cerca de ese puntito que me había elegido en el dominio de la función? ¿Qué pasa? Ahora en el dominio tenemos pares ordenados, que eran puntos, y nos preguntamos qué hace la imagen de diferentes puntos cuando nos acercamos a ese dado. Y ahora nos va a aparecer. Entonces, en principio acá aparece, decimos, bueno, pero ¿qué quiere decir cerca? Y acá era donde empezaba a aparecer algo diferente. Ahí hay algo escrito, pero fíjense lo que está acá dibujado. Cuando uno decimos este puntito, quiero ir para atrás. Ahí estoy otra vez, ¿no? La primera pregunta que nos hacíamos era ¿qué quería decir cerca? Entonces, ese cerca, cuando estamos en el dominio, empieza a cambiar. Porque acuérdense que si teníamos una función, si la f era un campo, una función escalar, y decíamos el x0 estaba en el dominio, y nosotros teníamos que ir tomando valores de x que estén cerca, y la pregunta era, ¿qué le pasaba a las imágenes de la función cuando, si teníamos, por ejemplo, alguna curva, qué le pasaba a las imágenes cuando los valores de x se acercaban a x0? Y teníamos esta manera de acercarnos, y este era el punto que estaba en el dominio, y a este decíamos, bueno, si se acercaba a algún cierto valor, existía un límite o no. Pero antes, él estaba en ese eje, digamos, ¿no? En el eje y cerquita, y había aparecido la definición de entorno. ¿Sí? Ahora, que decimos, bueno, pero ¿qué querrá decir cerca? Es la primera pregunta que uno se hace. Y pensando que estoy solo en el dominio. Ah, pero pensar que tenemos un x0 y 0, algún elemento del dominio, es como que tenemos este puntito, este punto P. Y a este lo vamos a llamar P0. Ah, pero entonces lo que necesito son puntos del dominio que estén cerca de acá. Si el dominio era todo esto, ¿cuáles son los que están cerca? Y tengo este. Y en realidad uno dice, pero cerca hay infinitos, pero encima podrían ser cualquiera que esté todo por acá, en cualquiera de esa región, más grande, más chica. Pero el cerca pasa a ser
no que esté en una línea, no que esté en una dimensión, que esté en el eje X, por ejemplo, ahí, sino que esté en el plano ese, en esa región del plano que era el plano XY. Entonces, ahí hay que hacer un cambio en las definiciones. ¿Se acuerdan que acá aparecía la definición de entorno? Ay, ¿por qué me hace esto? Acá. Acá uno decía, pero definíamos un entorno para decir estar cerca. Ese estar cerca quería decir que entonces los X que nos íbamos a tomar tenían que estar en un entorno de X0 y era un entorno que no lo contenía, ¿no? Era un entorno simétrico y un entorno reducido. Pensar entonces en ese que ¿se acuerdan que el entorno era un intervalo, que el X era el centro? Y en el plano, los entornos van a ser círculos, que no van a contener al borde. ¿Saben? O sea, y aparece una definición. No sé si alguien está intentando entrar o es porque no me escuchan. Porque se cortó. Hasta recién se trabó un poco. ¿Escuchan bien, chicos? También. Ahora se escucha bien, pero Ah, antes por se eso cortó me un parecía, poco. pues había sentido un ruidito. ¿Están? Ah. Bueno, entonces estábamos en esto de tener que tratar de generalizar el concepto de entorno. ¿Eso es lo que nos escucharon? Porque decíamos, antes decía... Hasta ahí sí. Que haya un X cerca de X0 era que estuviera en el entorno. Pero entonces ahora, ¿qué querrá decir esto de que haya un punto que está en el dominio de la función, que tengo par X, que esté cerca de ese punto P0, que era X0 y 0? Y aquí aparece una definición, que es la definición de entorno. Vamos a decir entonces que está cerca si está en alguna región que contenga al X0. Es más, no vamos a decir una región cualquiera, sino que vamos a tomar un círculo, porque se van a hablar de entornos simétricos, como trabajamos en las otras. Entonces, ese entorno, es decir, bueno, vamos a definir que es un entorno, y el entorno va a ser el conjunto de puntos del plano que verifique que la distancia entre ese punto y el punto P0 sea menor que R, que en realidad era la misma que habíamos definido para entorno, ¿no? Cuando hablábamos de entorno, acá, ese entorno del X0, y se acuerdan que habíamos puesto también radio R, pero el radio se lo poníamos acá en general, era el conjunto de puntos de números reales, tales que la distancia entre el X y el X0 sea menor que R. ¿Sí? Nada más que esto daba origen a, si este era el X0, a un intervalo, que era un intervalo, y esto era, en realidad, ahora se los puse abajo, los entornos con los que nosotros trabajamos, las definiciones son entornos simétricos. ¿Qué quiere decir simétrico? Que el punto, el X0, o en este caso el punto P0, va a estar en el centro del entorno. Según los autores, o sea, hay una definición de entorno más general, pero como nosotros necesitamos esta, directamente definimos la de entorno simétrico. Y eso tenía que ver con la ecuación de la circunferencia, ¿no? Porque fíjense que en realidad el conjunto de puntos que verifican el igual a R son los de la circunferencia. Y si le pongo un menor, eran los que estaban adentro, lo fuimos viendo, cuando estaban los dominios, y por eso aparece eso que está dibujado. Eso sería un entorno reducido. Pero la distancia en el plano estaba relacionada con la raíz cuadrada de las diferencias de las coordenadas al cuadrado, ¿no? También lo pueden pensar como el módulo del vector, como se acuerdan. Entonces, la cuestión es que ahí me aparece una definición de entorno ya pensando en cuáles son los puntos que contienen eso, ¿no? Entonces, cuando vamos a seguir con esta definición de límite, o sea, ese se acerca quiere decir que, entonces, si vamos tomando, o sea, la idea va a ser qué le pasa a las imágenes cuando tomamos cualquier punto que esté en este entorno. ¿Está? Y esos entornos van a tener que ser chiquitos. ¿Está? Entonces ahora,
ya no me voy a fijar cuáles son. O sea, ven que acá empieza una diferencia importante que nos va a pasar también en derivadas cuando la empecemos a trabajar, que es, me tengo que fijar qué le va pasando. ¿Por qué me escribe ahora? ¿Qué le va pasando cuando vamos tomando valores que estén cerquita? Y acá era así. Pero acá, ¿cómo me acerco? Así, así, doy vueltas. ¿Cómo hago para llegar a ese punto P0? Y cualquier camino sería factible, no importa cómo haga, qué recorrido haga desde algún punto que tomo, que esté cerca, por ejemplo, acá, tomo este punto P, y este era el punto P0. ¿Qué camino puedo hacer para llegar? Y podría ser un camino directo. Podría dar 500, puedo dar 800 vueltas. Cualquiera de esos es un camino posible para llegar desde P a P0. Y ahí es donde el concepto de límite, si bien uno entiende enseguida, porque yo quiero saber qué le pasa a la función si uno se va acercando en ese sector, el cálculo algebraico no es tan sencillo, digamos, ¿no? Empiezan a aparecer algunas cuestiones. Por eso es que no vale la pena que hagamos las cuentas, pero sí entender el concepto. A partir de ahí apareció el concepto de entorno reducido, y que es, al entorno anterior le saco el P0. Otra vez, la definición con la que estamos trabajando es la de entorno simétrico, por eso dice así. Bueno, entonces, estábamos viendo que para definir el límite, otra vez aparece eso, ¿no? Dando un x0 y 0 en R2, nos preguntamos qué hace f de xy, o sea, qué hace las imágenes de algunos valores de xy cuando nos vamos acercando a x0. ¿Eso cómo lo vamos a escribir? Como el límite de la f cuando ese par xy se acerca a x0, ¿no? Y se va a escribir así, como está ahí. Y habrá que ver el resultado. Ese resultado me da un número, porque en realidad nosotros vamos mirando qué le pasa a las imágenes. Y las imágenes son números. O sea que el resultado de ese límite es un número. Un ejemplito de un campo escalar bastante sencillo de ver, y va a ser, bueno, nos vamos a tratar de ver qué le pasa a este campo escalar, que es el menos 5 novenos por x cuadrado más y cuadrado más 5, que después pueden practicar, hacer todo lo que hicimos ayer con este también, en el punto 0, 0. ¿No? Entonces, acuérdense que en realidad nos podemos fijar cuánto vale en el 0, 0 y está definida, ¿no? Esta en el 0, 0 vale 5. Pero en realidad, cuando pensábamos en el límite, no nos interesaba si estaba definida o no, ¿no? Por eso hablábamos de entornos reducidos. O sea que lo que queremos ver es qué le pasa a las imágenes para puntos que estén cerca del 0, 0. Y entonces, ahí otra vez, ¿cómo lo vamos a escribir? Esa es la pregunta que nos hacemos, ¿no? Y entonces, si uno empieza a pensar qué le va pasando en este ejemplo, y me puedo llegar a fijar, ¿no? Que si no, vamos tomando valores que estén cerca de 0, si el x al cuadrado y el y al cuadrado van tendiendo los dos a 0, ese primer término que aparece ahí se me va a terminar anulando, y entonces esa imagen se va a acercar a 5. Y ese límite va a dar 5. O sea, vamos a decir que el límite de esa función, cuando el x tiende al 0, 0, el xy tiende al 0, 0 es 5. ¿Qué pasa? Lo estamos haciendo mirándolo y se los estoy contando, ¿no? Pero lo que vamos a hacer es tratar de entender esa mirada, no desde lo algebraico, sino mirando el gráfico de la función. ¿Se acuerdan que con límites también hacíamos eso, ¿no? Al principio mirábamos los gráficos y nos fijábamos si esos límites existen o no. Y es lo que vamos a hacer acá. Ven que ahí aparece algo parecido a la gráfica, ¿tá? Que tiene que ver con, ven que dice acá, x cuadrado más y cuadrado. Si era z igual a x cuadrado por y cuadrado por algún número, esos eran por paraboloides, ¿no? O sea que van a tener esta forma. Si ustedes se fijan, en realidad acá está dibujada, están hechas con GeoGebra, 5 novenos por x al cuadrado más y al cuadrado. Porque si tiene el signo más, es como que podría pensar, mira, así. Y en este caso, como que uno va haciendo corrimientos con estos tipos de funciones. Como a todo eso le estoy agregando un menos, ¿qué le pasaría a ese gráfico que tenemos ahí? Para graficar menos 5 novenos, bueno, está hecho ahí. No pude poner el celular
porque si lo pongo me va a afectar la señal. Me van escuchando, ¿no? Todavía siguen ahí. ¿Se escucha, Sí, profe. chicos, todavía? Sí, sí, Ah, se perfecto. escucha. Sí, sí. Avísenme si algo se corta. Entonces, fíjense que un menos adelante de toda la función lo que hace es la da vuelta con respecto al eje Z, porque le estoy cambiando todas las imágenes. Entonces, el gráfico de esa menos 5 novenos por x cuadrado más y cuadrado, si tengo las 5 novenos, la tengo que girar. Entonces sería como la copa que estábamos viendo ayer, nada más que como el número que multiplica x al cuadrado y y al cuadrado es igual, cuando hagamos las trazas, esas trazas van a ser circunferencias, no elipses. O si hacemos las curvas de nivel, ¿saben? Que las graficamos en el plano. Y después, ¿qué me dice? Ahora hay que subir las 5 unidades. Entonces, como está, las subo 5 unidades. ¿Ven? Entonces, uno se puede imaginar, a lo mejor, conociendo una, cómo va llegando. Porque estas reglas también valen para los campos escalares. Habría que generalizar, nosotros no las vimos todas, pero sí, con estos ejemplitos básicos, como uno va viendo que algunas cuestiones se siguen manejando. Más de estos ejemplos que estamos viendo así de cómo las movemos, no nos hace falta, digamos, ¿no? Con eso nos vamos a manejar. Y este es un paraboloide. Fíjense, si nosotros vamos mirando qué le pasa para valores cercanos a cero en el dominio, se ve que las imágenes se acercan, por lo menos a algún valor positivo, ¿no? Pero que tienen un comportamiento definido. O sea que es probable que ese límite exista, digamos, ¿no? Nada más que acá la mirada es más complicadita, ¿no? Ahí lo dimos vuelta, ahí aparece, y ahí lo vamos a tener otra vez, y ahora vamos a pensar entonces esto de qué quería decir el límite, ¿no? Entonces, Profe, sí, me parece que tiene que aparecer otra imagen, no apareció. ¿cómo? Tiene que aparecer otra imagen, no apareció. Ahora ¿Acá? sí. Sí, ahora sí creo. No sé bien cómo. A lo mejor se fue muy lento, ahí está. A lo mejor está lenta la Sí, sí, señal. ahí está, ahí está. Ahora sí, bueno. Entonces ahora volvemos a tener lo mismo, pero ahora vamos a pensar desde la definición de límite que decíamos. En realidad tengo que tener un entorno reducido, en este caso sería del x0, del 0, 0, ¿no? Y el entorno reducido está dibujado acá, que va a tener un determinado radio, o sea que es un círculo al que le estoy sacando el centro y además, por ahí acá no se ve, pero en realidad ese entorno no contiene al borde, digamos, ¿no? Los entornos son siempre, como antes eran intervalos abiertos, acá son, en realidad es el círculo sin el borde. Eso, ¿eh? Si lo miráramos, podría ser lo que se ve ahí, digamos, ¿no? Ahora me va a aparecer marcado un entorno del cero. Cuando uno pensaba en el límite, ¿qué quiero decir? ¿Qué queríamos decir? Bueno, ¿qué le pasa cuando uno iba tomando puntos que estén en el dominio, que estén en ese círculo y ver qué le pasa a las imágenes? Si a medida que me voy acercando desde cualquier punto al origen, ¿qué le va pasando a las imágenes de la función? Y uno acá tendría en realidad un montón de recorridos. Uno debería mirar todas las posibilidades. Y eso es lo difícil, digamos, ¿no? Pero acá nos podemos fijar que si empiezo a mirar qué le va pasando a las imágenes de todos los puntos que están adentro de ese círculo, ahí están las imágenes del círculo, ¿no? Me quedó justo como las trazas eran circunferencias, se ve. Me queda eso. Pero las imágenes me quedan todas en esa partecita que está dibujada de gris. Entonces, ¿qué podríamos decir? Pero fíjate que entonces, no importa cómo me vaya acercando, qué recorrido haga, al final, cuando de cada punto llegue al origen de coordenadas, las imágenes se están acercando a 5. ¿Eh? Entonces, ahí es donde uno podría decir, bueno, entonces puedo decir en ese gráfico que el límite, ven que ahí ese z, acá el z que decíamos antes, para después poder dar el intervalo, ¿no? Que estaba, ahora sí, en la imagen podría dar un intervalo, un épsilon como antes, ¿no? Pero ahí aparece que uno puede llegar a decir que ese límite me da 5. No vamos a hacer más que esto, más que mirar
las superficies y poder decir desde algún gráfico si hay algo raro con lo que uno podría decir del límite. Lo vamos a hacer cuentas. Es nada más que contarles un poquito cómo aparece ese concepto, contarles un poco cómo aparece la definición de continuidad, que la vamos a necesitar, ¿no? Y entonces, ahí van a ver que está contado en el límite que en general a veces es fácil tratar de explicar que el límite no existe, porque ven que ahí hay un dibujito y uno dice, bueno, si yo me quiero acercar a este punto, me podría acercar por distintos recorridos, ¿sí? Y si encuentro dos recorridos que me da diferente, o sea que cuando me acerco por un recorrido, la imagen me da un número, cuando me acerco por otro, me da otro, uno puede decir que el límite no existe. Y para decir que el límite existe, por cualquier camino que una un punto que está en el entorno con el P0, las imágenes se tienen que acercar al mismo valor. Bueno, van a encontrar eso contado en el libro y si lo buscan en otro lado contado. Nosotros lo que tenemos que saber es que no es muy sencillo el cálculo algebraico, en realidad hay que ir para probar que no, uno puede hacer buscar a lo mejor dos direcciones o dos ejemplos en donde los resultados me den diferentes o dos caminos, pero para probar que el límite existe tenemos que trabajar con la definición. Entonces hay que trabajar con muchas desigualdades y encima de desigualdades en donde aparecen dos variables. Entonces la verdad que no vale la pena. Lo que sí vamos a ver es empezar a pensar en eso, bueno, pero si mirando los gráficos me puedo dar cuenta si tiene límite o no, como hacíamos antes, podríamos dar una definición, bueno, una definición de límite, que es la que está ahí, pero una definición de continuidad que es la que nos interesa, que es decir, bueno, ¿cuándo una función de dos variables o un campo escalar va a ser continua en un punto? Y va a ser continua cuando el límite, cuando el par xy tienda a S a B, me dé la f en el punto. O sea, la misma definición que hacíamos para funciones escalares, ¿no? Si el límite, cuando x tiende a un punto, me da la función en el punto, se dice que la función es continua. En este caso, que el campo escalar es continuo. ¿Qué campos escalares son continuos? Y aquellos que ya más o menos le vimos la forma, que estuvimos viendo y que conocemos la superficie, ¿no? Por ejemplo, los planos, esos paraboloides, los hiperboloides, o sea, cuando no le vemos ningún problema raro algebraico, van a ser continuos. ¿Sí? Y no vamos a demostrar que es continuo, vamos a decir, bueno, me doy cuenta que es continuo o me doy cuenta que en este punto no existe y por eso no es continuo. ¿Sí? Así que ahí no se preocupen, solo hay que entender el significado de que acá el límite es diferente, que me tengo que acercar por cualquier camino, ¿sí? Y que la continuidad sigue siendo eso de que el límite me da la función en el punto. ¿Sí? Con eso nos alcanza para poder seguir avanzando, acá va a estar lo mismo, y empezar a trabajar con la definición de derivada, que es lo que nos interesa. Que ahora van a ver que sí, después nos van a aparecer ejemplos. ¿Sí? Y ahora vamos a, lo del límite fue muy rápido, ¿vieron? Vamos a trabajar con la definición de derivada. Si ustedes se fijan ahí, lo primero que está escrito era a qué llamábamos derivada o razón de cambio de una función escalar en un punto, digamos, ¿no? Que era lo que estaba ahí, ¿no? La f' en x0 era el límite del cociente incremental cuando el delta x tendía a 0, ¿no? O sea, era lo que estaba escrito ahí, ¿no? O sea, en realidad lo que nos interesaba saber es qué le pasaba al cociente de incrementos cuando el incremento en la variable independiente tiende a 0. ¿Sí? Y era lo que tenemos escrito ahí, que lo vimos muchas veces, digamos, ¿no? Y que lo trabajaron un montón. Y uno dice, bueno, ¿cómo hago para acercarme? O sea, ¿cómo serían los incrementos? Y acá aparecen. El incremento en x era ese delta x, es lo que aparece ahí en rojo, ¿no? Era la diferencia entre algún x y el x0. Y el incremento, el delta y, siempre va a ser el i menos el i0 y podía estar, no importa cuál fuera más grande que el otro, ¿no? El signo de los deltas podían ser positivos o negativos. Y lo que nosotros vamos a tener que preguntarnos ahora es cómo hacemos para generalizar este concepto.
porque de alguna manera, cuando hablemos de derivada en campos escalares o de razones de cambio, también va a tener que ver con estudios que y vamos a tener que volver a pensar qué pasará con esos incrementos. Por eso que vamos a decir, tenemos un campo escalar, pensemos que el dominio, pues ahí son todos los reales, o sea que no hay problemas, digamos, ¿no? Eso. Y que tenemos un punto que está en ese dominio. Fíjense que aparece dibujado el entorno y aparece decir, bueno, ¿cómo hago para pensar en esos incrementos, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a querer hacer? Definir el delta, los deltas, ¿no? El delta de la variable independiente y el delta de la variable dependiente, ¿no? De las variables independientes. Entonces, otra vez, lo vamos a separar, ¿sí? Decimos, bueno, pero necesitamos ver, para poder analizar esa razón de cambio y estudiar ese cociente de incrementos, cuando desde un punto P nos acercamos a un P0, vamos a tener que estudiar eso que aparece ahí. ¿Quién es? Lo vamos a llamar delta Z, porque vamos a llamar a la variable independiente Z, ¿y quién será? Es en principio delta P. ¿Cómo hago para acercarme de un punto del dominio al otro, al que yo quiero, digamos, ¿no? El punto P0 va a estar fijo, pero el P es el que se va a ir moviendo para llegar a P0, ¿no? Entonces tenemos que analizar cómo será ese cociente. El incremento en Z no trae ningún problema, ¿no? Porque el delta Z, ¿qué sería? Van a ver que por ahí ni siquiera, no hay mucho para decir del delta Z, acá no. El delta Z, y en realidad es la F calculada en un XY menos la F calculada en el X0 y 0, ¿no? En un punto, la F en P, o sea, esto es lo mismo que poner, es la F en P menos la F en P0. Y esto es un número. ¿Ven? Tenemos números acá, o sea que en realidad lo que vamos a poner en esta definición, cuando la querramos generalizar, el numerador no me trae ningún problema, voy a tener que poner eso. ¿Sí? Lo que sí me trae problema es esto, porque ¿qué será? ¿Cómo escribo esto? Este delta que está acá. ¿Cómo hago para escribirlo, para que se pueda calcular? ¿Sí? Y está claro que ese incremento tendrá que ver de alguna manera con poder medir esto, pero el tema es, ¿lo mido derecho o en realidad cómo será? Y entonces no sería delta X, sí. Por ahí se le puede poner algunos, claro, o sea, en realidad sí, evidentemente, este delta P que está acá tiene que ver con un delta de las dos variables, ¿no? Pero de las dos variables simultáneamente. Entonces, lo pongamos así, le ponga delta X, sí, y vamos a tener que ver cómo lo defino, porque ¿cómo hago? Podría ser, fíjense que hay algo que por ahí uno es lo primero que piensa y en realidad es como bastante imposible de hacer, es decir que ese delta XY fuera a ser X, ese par XY menos el X0 y 0. Esto es imposible de hacer, ¿por qué? Porque en realidad los puntos no se restan. Eso estaría recontra mal pensado, porque en realidad no estoy restando vectores ahí en ese caso, ¿no? Estaríamos pensando en puntos. Eso primero que uno dice, lo generalizo así y listo, y que aparece muchas veces, es un error grave, digamos, ¿no? Que hay que tener cuidado. Pero que en realidad, grave cuando uno lo empieza a mirar desde lo conceptual, tampoco es que les va, que los estoy retando si pensaron eso, ¿no? Por supuesto. Pero sí después uno se da cuenta, uy, pero eso no se puede, ¿sí? Pero sí muchas veces, lo quiero tallar para que no vaya a quedar ahí escrito, ¿sí? Pero sí algo que tenemos que trabajar un poquito más y pensar un poquito más. No va a ser tan complicado, no desesperen, ¿sí? Pero sí uno empieza a decir, bueno, pero ¿cómo se acerca? Y cuando vimos el límite, lo que sí vimos es que en realidad me puedo acercar por caminos así como están esas flechas, pero también uno se podría acercar por otros caminos. No necesariamente me tengo que acercar así como en línea recta.
Y entonces, para esta definición se toman decisiones. Vamos a decir, vamos a pensar que me estoy acercando siempre en caminos lineales, ¿está bien? Siempre en un camino recto. Por eso me dicen, me voy a acercar por, ¿está bien?, una dirección y un sentido, digamos, ¿no? Uno para ir tomando cualquier punto, porque acá había que tomar cualquiera, digamos, ¿no? No le vamos a permitir que me acerque por cualquier lado, sino que nos vamos a acercar por direcciones y sentidos. Siempre para poder empezar a meter los vectores de alguna manera, ¿no? Que es lo que nos va a pasar acá. Y otra vez, la derivada es una definición, o sea que después, o sea, en base a las necesidades de qué era lo que se quería expresar, qué velocidades había que calcular, qué razones de cambio nos interesaban en los distintos problemas, aparece que la manera que vamos a ver fue la que surgió y que sirvió. En el medio hubieron intentos diferentes que por ahí no servían o no llegaron a nada, ¿no? Nosotros vamos a ver cómo se termina generalizando ese concepto, ¿no? Entonces, como uno tiene muchas maneras de acercarme de cada lugar, se dice, me voy a quedar con una. ¿Está? Entonces, ese delta P se va a definir de una determinada manera. Me parece que hay alguien que está intentando entrar y me dicen de paso si escucharon hasta ahí o si hubo algún problema de señal. Hasta acá vamos escuchando todo bien. Bueno. Estamos. ¿Hay alguien más? Ahí estamos. Hola a todos los que van entrando. Bueno, y estamos acá. Bueno. Entonces, esto era lo que habíamos visto. Aparece. ¿Por qué me aparecieron los dibujitos si no quería que me aparezcan? Aparece esto de decir, bueno, ¿cómo hago para ver esto de cómo me acerco? Se toman algunas decisiones. Y ahí es donde empiezan a aparecer esas decisiones. Para encontrar la razón de cambio, esa de f en P0, uno dice, bueno, ¿cómo hago para trabajar ese delta P? Pero además necesito poder escribir algo que sea algebraico, no decir, me acerco por cualquier lado, porque tengo que poder calcularlo, tengo que poder trabajar con las leyes algebraicas de alguna manera, ¿no? Para poder estudiar ese cambio y con los valores de los puntos. Y entonces ahí vamos a decir, fíjate, en realidad podría acercarme con ese caminito que está en rojo desde algún punto, ¿no? Pero no lo vamos a hacer así, sino que vamos a tomar algunas decisiones. Vamos a decir que P se acerca al P0, o sea, el punto P0 va a ser fijo y vamos a decir que vamos a pensar en esta razón de cambio cuando P se acerca a P0 según una dirección y sentido prefijados. Y esa dirección la vamos a dar a través de un versor. ¿Está? El tema del versor, después que estemos trabajando, vamos a ver bien por qué. ¿Por qué un versor y no un vector? ¿Está? Cada vector, ¿se acuerdan que tenían módulo, dirección y sentido? Nosotros acá vamos a pensar en un vector que tiene módulo 1. ¿Está bien? Que voy a tener una dirección y sentido, pero el que voy a elegir para trabajar es justo aquel que tenga módulo 1. Después vamos a ver por qué. Por ahora, no se preocupen. Necesito un versor. Y entonces vamos a decir que el concepto que vamos a definir se llama derivada direccional. O sea, porque para poder, no es una derivada general, sino que voy a tener un montón de derivadas, porque cada vez que tenga una dirección y un sentido, lo que tengo es un cociente incremental diferente. Entonces, vamos a hablar de derivada direccional de la función en el punto P0 y le voy a tener que agregar en la dirección y sentido del versor U. Que cuando ponemos que dice del vector U, porque por ahí puedo la dirección y el sentido, que es lo que me interesa, no hace falta que le ponga el módulo. Sí, cuando escribo la definición, cuando tengamos el límite del cociente incremental, por algo que
es una cuestión algebraica y que necesitamos que después la vamos a analizar. Y que tiene que ver con las interpretaciones, ¿no? Que hacen falta para las interpretaciones. Pero entonces, no va a haber una sola derivada, sino que hay muchas. Si hay infinitas direcciones posibles para acercarme desde al punto P, porque en realidad uno, ¿qué tendría que hacer? El punto P podría estar acá, podría estar acá. Uy. En vez de agarrar el lápiz, agarré el mouse. Podríamos acercarnos desde diferentes lugares, ¿tá? Y me va a aparecer un cociente incremental diferente. ¿Tá? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir de a poco. Primero vamos a empezar a estudiar dos direcciones particulares. ¿Tá? En vez de decir, bueno, me acerco desde cualquier dirección, voy a elegir una y después vamos a elegir otra. Y ahí vamos a dar la definición de derivada y después la vamos a generalizarla, ¿no? O sea que vamos a empezar por casos particulares. ¿Tá? Vamos a tomar dos casos particulares. Ahí está. Bien, bueno. Estamos acá. En esos. Volví a la misma, ¿no? Bueno, vamos a un primer caso. Y van a ver que acá ya les va a resultar, cuando lo terminemos de decir, fácil, porque hay un montón de cosas que vamos a saber hacer con esto, ¿no? Que no asusta. Dice, sea Z igual a una f de xy, ¿no? O sea, tenemos un campo escalar, un punto P0 que está en el dominio de esa función, y vamos a pensar en la dirección del eje X positivo. O sea que esa dirección y sentido para calcular la derivada direccional va a ser la del eje X positivo. Y en ese caso, el versor que me representa esa dirección y sentido tiene un nombre, ¿no? Nosotros ya le damos el nombre. ¿Cuál era? Versor Y, ¿no? Que hasta sabemos cuáles son las coordenadas, digamos, ¿no? Era el que tenía componentes. Si le quiero agregar las componentes, cuando lo trabajábamos era el 1, 0, ¿no? Cuando quiera ponerle después cuáles eran las componentes y ponerlo en un sentido. Fíjense que, y acá, después me van a decir por qué puse 2 y no puse 3. ¿Está bien? ¿Qué pasará con las componentes de ese versor? Quiero borrar. Esperen que voy a hacer algo. Se lo voy a borrar porque si no, pues cuando vean el PDF o algo los puede confundir. Pero en realidad pues vamos a ver qué pasa con el versor. Si ese versor Y lo usamos en el plano o en el espacio, ¿qué está pasando con eso, no? No importa por ahora. La cuestión es que si me fijo en ese dibujo que está ahí, lo que nosotros queremos hacer es, y ahora en vez de dibujarlo ahí, lo voy a poner en el dominio, si uno se me imaginaba el punto P0, porque acuérdense que cuando uno daba un punto, los puntos que estaban en el dominio tienen dos coordenadas, ¿no? Allá estoy dibujando en el espacio. X0 y 0. Esto está en el dominio, las imágenes estaban en un solo eje, ¿no? O sea que cuando pensábamos en ese delta P o delta XY, lo tenemos en el plano. Por otro lado, teníamos quién era el delta Z, ¿no? Ese delta Z está en un eje, ¿no? Que era el eje Z. Y por eso el delta Z era fácil de calcular, ¿no? Entonces, esto estaba en el dominio. Siempre cuando uno hace ese cociente incremental, el delta del denominador está en el dominio. Y el delta del numerador está en el conjunto de imagen, ¿no? Y ahí aparecía ese cociente incremental. Tenemos acá el punto SP0 y nos dicen, pero en realidad la dirección, o sea, cuando uno dice la dirección de dónde van a estar es qué movimiento le voy a permitir. O sea, a pesar de que uno podía tener un movimiento todo alrededor del P0, lo que voy a hacer es moverme según la dirección del versor J. ¿El versor J cuál era? El versor Y, ¿no?
el versor Y sería ese, y entonces el movimiento que le vamos a permitir a los puntos que estén cerca en P0 no son cualesquiera. Los puntos P van a tener que estar, ¿saben? Y se van a tener que mover en una dirección así. O sea que en realidad se van a tener que mover por acá. Va a ser una dirección paralela a este vector, digamos, ¿no? O sea, el vector este va a estar, porque es como que el versor ese lo debería dibujar desde P0. ¿saben? Entonces ahí estaríamos pensando que los puntos que se van a ir acercando a P0 no están en cualquier lado, sino que tienen que estar ahí. Sí. ¿Se cortó? No, perdón, me activé el micrófono sin querer. Ah, no importa. Perfecto. Yo, mientras sienta algún ruido, quiere decir que no se me cortó la conexión. ¿Ven? Entonces ahí, cuando uno dice eso, lo que le empiezo a explicar es, ¿dónde van a estar los puntos? ¿Qué movimiento le voy a permitir a ese delta P? ¿ven? Eso es lo que me va a decir, pero entonces puedo explicar un poquito esas variaciones. Ven que acá, si uno quisiera dar alguna característica de los puntos esos que dibujé, esos puntitos que están en esa recta. ¿Ustedes qué me dirían? ¿Qué tienen en común cualquiera de los puntos P que tome en eso que dibujé? Todos tienen el mismo valor de I. Todos tienen el mismo valor de I, perfecto. Entonces, fíjense que cuando uno quisiera pensar, pero entonces, ¿cómo varío? ¿Cómo llego desde? Quiero cambiar el color. ¿Cómo llego, por ejemplo, desde... Ay, qué mal que estoy hoy con... Tengo muy cerca la compu de la pizarrita y no me ubico donde estoy escribiendo. En realidad, ¿cómo llego desde este a este P0? Ven que el movimiento es por acá. O sea que es un movimiento parecido al que tenía antes. Ahora sí puedo generalizar de alguna manera, ¿no? Fíjense que el punto P va a tener coordenadas un X que se va a ir moviendo, pero el Y es el Y0. Y el P0 tiene coordenadas X0 y 0. Entonces, para llegar desde P hasta P0, esto queda siempre común y lo que se va moviendo es esto. O sea que en realidad, cuando queremos ver qué le va pasando, lo que nos empieza a aparecer es que hay acá sí una variación que sería el delta X, pero este se mantiene siempre igual. O sea que para llegar desde P hasta P0, lo que me va a ir cambiando es el delta X. Entonces, podríamos explicar, ¿sí? De alguna manera, fácil. Ese delta, ¿se acuerdan que poníamos? En realidad me Profe, tiene que se te dar cortó delta. recién un poco. ¿Ahora? ¿Ahora se Ahora escucha? estás. Bueno. Desde Entonces, que dijiste lo del delta X. bueno. Ese delta X, si uno se fija, ven que ahí uno dice, pero en realidad el Y está siempre fijo. Me queda igual. Para ver qué movimiento está pasando y para explicar ese delta, que es lo que voy a tener el del denominador, lo único que está cambiando es la primera coordenada de P, ¿no? Y esa primera coordenada se está acercando a X, ¿no? O sea que aparecería que cuando uno empieza a tratar de explicar ese cociente incremental, el X se va a estar acercando al X0. ¿Eh? Entonces, vamos a poder decir, bueno, fíjate que ese delta X es lo que está tendiendo a 0. Y ahí aparece una generalización recontra hasta natural de lo que escribíamos antes, ¿no? Porque uno empieza a decir que en esa dirección lo único que me está cambiando era, ¿dónde estoy escribiendo acá? Cuando queríamos decir, bueno, ¿quién era el delta Z? Y el delta Z era la F, dijimos, F en P menos la F en P0. Pero F en P, ¿quién es? Y es la F en X y 0, porque estoy en esa dirección y sentido, ¿no? No estoy en este caso particular. Y la otra que me quedaba, la F en X0 y 0. ¿Y quién será ese delta P? Y este delta P, en realidad ahora lo que me está pasando es que lo único que se está moviendo es X. El otro está fijo, pero lo que se estaba moviendo era un delta X.
Así que en el denominador me va a aparecer eso. Cuando quiera hacer el cociente entre el delta Z y el delta P, en este caso particular es ese cociente entre delta x0 más delta x, ¿no? Porque ya toma esa forma. La segunda coordenada era el i que estaba. Profe, se le sigue cortando mucho. Y acá me aparece el x0 y 0, sí. Sí. No, profe, que se le está cortando mucho. ¿Se cortó o no se escucha? Alguien me dijo. Sí, es la señal. ¿Está? Esperen que terminamos esto y dejamos. ¿Desde dónde se les cortó? O sea, se va escuchando, pero se va cortando entre palabras. Entonces, de la última parte de delta Z. Bueno, cuando pensamos en ese delta Z, nosotros ¿qué teníamos que pensar? Y el delta Z era la diferencia entre dos números, la función en un punto menos la función en el otro. O sea que eso no traería problemas. La f en un punto cualquiera en esa dirección, o sea, en ese segmentito que estuvimos dibujando, sería la f calculada en un xi, pero además sabemos que el i es el i0, está siempre igual. ¿Sí? Estoy acá. Y la f en p me daría eso que está ahí. Ah, tengo el delta z. ¿Quién sería el delta P? ¿Cómo cómo fue cambiando el delta P? El I se mantiene en el lugar, pero lo que me está cambiando es el X. O sea que para desde P llegar a P0, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ir moviéndole la primera coordenada del punto, o sea, hacer que X se acerque a X0. Y esto sería el delta X. O sea que eso era lo que nos interesaba, de alguna manera, estudiar cuando uno pensaba en la derivada, ¿no? ¿Qué le pasa a ese cociente incremental cuando el punto P se acerca a P0? Pero que P se acerca a P0, ahora quiere decir que el X se acerca a X0, ¿sí? Y entonces cuando escribimos ese cociente incremental, me queda como está ahí. Sería la F, abajo me va a quedar ahora un delta X, o el X menos X0, como quieran, ¿no? O sea, se puede escribir así, o también podríamos haberlo escrito, si queríamos, sería la F en el X y 0, menos la F en X0 y 0, dividido el X menos X0, ¿no? Este sería el delta P y arriba el delta Z. Ah, pero podemos empezar a usar una notación parecida a la que teníamos antes, ¿no? Y a partir de ahí aparece, digo, bueno, pero entonces, si yo quiero eso que sería de alguna manera una velocidad media, si quiero la instantánea, lo único que se está moviendo es X, y entonces lo único que tendríamos que hacer es calcular un límite. ¿Qué límite? Y el límite sería el límite. No puedo escribir. Si estamos en esta parte, ¿por qué no veo dónde estoy escribiendo? ¿Alguien ve dónde estoy? Ahora acá. Si estamos en esto, hay... Ven que si estamos en esta última definición, para pensar en el límite, habría que hacer tender el X a X0. Y me aparece una definición de derivada que hasta es la misma que teníamos antes, ¿no? Y en esta tendríamos que hacer tender el delta X a 0. Y ahí me aparece una primer manera de derivar, ¿sí? Pero siempre pensando que el movimiento se lo permito solo, ¿sí? Sobre esa recta horizontal que pasa por P0, ¿no? Estamos dejando fijo el I. En ese caso vamos a decir que
en realidad el movimiento me lo está representando el versor I. Y ahí nos va a aparecer una primer definición de una de esas derivadas, uno de esos primeros casos particulares que vamos a llamar y ahora lo definimos. Esperen que quiero hacer algo. ¿No? Ese primer caso, saben que acá lo tenemos escrito, o sea, uno permanecía constante, y eso lo vamos a llamar derivada parcial de f con respecto a x, porque el i está fijo. ¿Saben? En esa dirección tiene un nombre particular, se llama derivada parcial con respecto a x, y la definición es justa la que escribimos recién, antes a mano, ¿no? El límite cuando el delta x tiende a 0 de eso que está ahí. ¿Saben? ¿Cuál es la notación que vamos a usar? Cualquiera de las que ven ahí. Ven que vamos a poner el nombre del campo escalar con un subíndice que en este caso va a ser la X, ¿no? Porque era la dirección del eje X. O vamos a poner otro nuevo, que es este que está acá, que es como una D torcida, que quiere decir derivada parcial. ¿Saben? Estoy pensando en un campo escalar, pero una de las variables independientes la dejé fija, no la muevo. Me la maneja el punto ese que di al principio. ¿Saben? Y entonces vamos a cambiar la D que usábamos antes, cuando nos referíamos a una función escalar, por este símbolo nuevo que me dice, fíjate, en realidad hay un campo escalar dando vuelta, pero como le desfijé una variable independiente, lo único que se está moviendo es la otra variable independiente, y entonces el concepto de derivada sería el mismo de antes. ¿Saben? O sea, no me cambia. Y ahí escribo ese cociente incremental. Es más, eso me va a permitir que el cálculo de derivadas, de las derivadas parciales, sea simple. ¿Por qué? Porque voy a pensar que el i está fijo y que lo que se mueve es x. ¿Vale? O sea que van a valer todas las reglas de derivación que teníamos de antes. ¿Vale? La derivada de la suma, del producto, de con función compuesta, todo lo que vimos antes funciona. Profe, se cortó.